Muy buenos días, hermanos, hermanas de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Curarrehue. Doy gracias al Señor por poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Agradezco también la invitación que me hizo su pastor Daniel de poder compartir con ustedes en esta mañana. Les saludo desde la comuna de Padre Hurtado, acá en la región metropolitana, y deseamos que el Señor esté bendiciendo grandemente sus vidas. No tengo todavía la bendición de conocer Curarrehue, pero me imagino que ya pronto se dará la posibilidad, aun cuando estamos en tiempos medios complejos, pero no pierdo la esperanza de algún momento poder estar allí y también conocerles a ustedes. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Erwin Borges y soy pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de Padre Hurtado y ex pastor hace mucho tiempo de su pastor. Él me contaba que él les dijo que había aprendido algunas cosas de mí. Bueno, esperemos que haya sido lo bueno, esperemos que haya sido lo beneficioso y también que el Señor esté bendiciéndole junto a Anita, su esposa, en medio de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una reflexión referente a la vida de un hombre que yo creo que es muy conocido no tan solamente por las personas que conocen la Biblia, sino que por personas inclusive que ni siquiera han leído la Biblia, ya que de este hombre se ha hablado muchísimo, se han hecho películas, o sea, hay información, muchísima información sobre este hombre. Me refiero a la vida de Noé. Y en esta mañana vamos a hablar un poco de esto. No hay mal que dure 100 años, ni loco que lo aguante. ¿O sí? Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que hizo algo que en un principio parecía la tontería más grande que se le había ocurrido a alguien. Su nombre era Noé. Dios le habló y le dijo que iba a hacer algo imposible en su tiempo. A causa de la gran maldad de la humanidad, iba a destruir el mundo mediante una inundación, o más bien conocido como un diluvio. Y él debía construir un arca para sobrevivir a la tormenta venidera. Durante alrededor de 120 años que le tomó a Noé construir el arca, seguramente fue el blanco de incontables bromas y comentarios. Uno se puede imaginar que la gente tal vez le decía cosas como: Noé, ¿dónde está el mar? ¿Dónde estará la playa para que tu barquito flote? A ciencia y a cierta, no sabemos los entretelones de esta historia durante este proceso, pero sí sabemos que Noé siguió trabajando, siguió construyendo el arca. Luego, por si no fuera ya poco lo que estaba haciendo, comienza la llegada de los animales y, sin lugar a duda, esto causaría más incertidumbre aún en las personas que estaban viendo todo esto. Largos años de realizar una tarea que a todas luces parecía una verdadera locura. Finalmente, la Biblia nos relata que comenzó a suceder lo que por tanto tiempo se esperaba y que nadie creía. Empezó a llover. Noé y su familia se subieron al arca con todos los animales y Dios cerró la puerta. La actitud de la gente ya no era la de burlarse, sino que movidos por el miedo y las gotas que no paraban de caer, trataron de buscar ayuda. Esa ayuda que por tanto tiempo fue motivo de burla, ahora se había convertido en la única posibilidad de escapar. Noé gritaban, yo me imagino, ¿no? Todo lo que dijimos fue una broma, déjanos entrar. Inclusive, podemos ayudarte a cuidar los animales. Sin embargo, Dios había cerrado la puerta. Ya no había lugar para nadie y solo Noé y su familia sobrevivieron a este gran diluvio. Lo que nos lleva a hacernos al menos algunas preguntas de este relato conocido en la Biblia. ¿Por qué tuvieron esta oportunidad Noé y su familia? ¿Por qué fueron salvados cuando tantos murieron?
Leamos lo que comenta el autor de la carta de Hebreos específicamente sobre esta situación. Hebreos 11:7 dice de la siguiente manera: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, la Biblia nos relata, confió en Dios, y Noé confió en que Dios podría hacer lo imposible y recibió la recompensa de su fe. Por lo tanto, Él nos sirve de ejemplo en esta mañana para que nosotros también al menos pensemos en algunas de estas características que encontramos en Noé. Primero, debemos esperar que Dios haga lo imposible. Lo increíble del asunto en el caso de Noé es que nunca había llovido antes. La Biblia nos recuerda que un rocío subía del suelo y regaba la tierra. Se piensa incluso que aquí se puede encontrar la razón de las vidas tan largas de los hombres que vivieron antes del diluvio, pues esta capa los protegía de los efectos dañinos, incluso desde los rayos solares. En cualquier caso, Dios le dijo a Noé que iba a suceder algo que hasta ese momento nunca antes había sucedido. ¿Cuál fue la respuesta de Noé? Tal vez le pidió una pequeña tormenta como garantía antes de empezar a construir el arca. ¿Le exigió al Señor siquiera unas gotitas de lluvia como anticipo de lo que Él le había dicho que iba a suceder? De ninguna manera. Noé creyó que Dios haría lo que había dicho. Lo creyó a tal grado que estuvo dispuesto a actuar en base a lo que Dios le había dicho. Hay, sin embargo, un detalle muy importante que tenemos que notar. Noé creyó lo que Dios le había dicho. Noé no se inventó promesas divinas. Cuando digo que debemos esperar que Dios haga lo imposible, no me refiero a visualizar lo que nosotros deseamos y con esa visualización pretender que Dios haga lo que deseamos. Más bien debemos de buscar las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Debemos de considerar lo que Dios ha dicho que quiere hacer. Le hago estas 3 preguntas. ¿Quiere Dios que esta iglesia crezca? ¿Quiere ayudarte a superar esa montaña difícil en tu vida? ¿Quiere darte sabiduría, entendimiento y poder para servirle? Él quiere hacer todas estas cosas, pero me pregunto si realmente esperamos que Él lo haga. Creo que cuando lleguemos al cielo, muchas veces, lamentablemente, podremos encontrar, por decir así, una bodega llena de todas las bendiciones que Dios quería darnos, pero que jamás se nos ocurrió esperarlas o pedírselas. Pregunto, ¿esperas que Dios haga cosas imposibles? ¿Vives con la expectativa de que Dios obre en ti, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia? Si has perdido esa expectativa, recuerda que Dios una vez abrió el cielo y derramó lluvia donde nunca había llovido. Él puede volver a hacerlo. Si vives con esa expectativa, estarás preparado entonces para dar el siguiente paso. ¿Cuál fue la respuesta de Noé al anuncio de que Dios haría lo imposible? ¿Acaso se sentó a esperar a ver si se volvía realidad? No, la Biblia dice que Noé se puso a trabajar. Frente a las burlas de sus amigos, frente a la dificultad de conseguir todo lo que hacía falta, frente a todo, Noé se puso a trabajar. La vida de Noé se puede resumir con esta frase muy conocida: espera
grandes cosas del Señor, intenta grandes cosas para el Señor. Él esperaba algo muy grande del Señor y se puso a hacer cosas grandes para Él. No digas que no sabes cómo hacerlo. Dios le dio a Noé las instrucciones para construir el arca. Fue necesario, pues él no vino de una familia de marineros. Dios le dijo exactamente qué hacer, hasta le dijo qué clase de madera debía usar para el arca y cuáles debían ser inclusive hasta sus dimensiones. Dios le dijo a Noé exactamente qué hacer y sus instrucciones fueron perfectas. Dios también nos da instrucciones a nosotros. Muchas veces, sin embargo, no nos llegan de la forma en que le llegaron a Noé. A veces tenemos una impresión fuerte que viene del Espíritu Santo. En muchas ocasiones, sin embargo, el curso que debemos seguir queda claro en las páginas de la Biblia. ¿Cómo debe crecer una iglesia, por ejemplo? Bueno, existen muchas teorías. En cierta ocasión, escuché una conversación muy peculiar sobre cómo podría crecer una iglesia. Una de las personas que argumentaba que lo necesario para que la iglesia creciera era hacer sonar un chofar, una trompeta judía hecha del cuerno de un carnero, cada domingo en la entrada del templo. Es una idea interesante, pero la Biblia no nos habla de estas cosas. La Biblia nos habla al menos de 4 elementos que son fundamentales para tomar toda la palabra y todas las promesas del Señor. En primer lugar, la oración, el testimonio, la predicación y el servicio. Si hacemos estas cosas, de seguro que Dios dará el crecimiento en todo ámbito donde nosotros nos estemos desenvolviendo. ¿Por qué se nos hace tan difícil simplemente hacer estas cosas? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Por qué buscamos algo más, algo extraordinario? Muchas veces creemos que no va a funcionar. Muchas veces simplemente no queremos hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos. ¿Quieres que tus hijos crezcan en el temor del Señor? Entonces la Biblia nos dice, ora por ellos, disciplínalos y sobre todas las cosas, enséñales el camino del Señor. ¿Deseas la salvación de tu familia? La Biblia nos dice, ora por ellos y compárteles el Evangelio. No te canses de hacerlo. Noé trabajó por alrededor de 120 años en la construcción del arca. A nosotros muchas veces nos hace falta esta calidad de perseverancia. Tenemos que aprender a perseverar en la oración, en el testimonio, en la labor que estamos haciendo para el Señor. Si confiamos que Dios hará lo imposible, entonces procuremos también hacer lo imposible para Él. En cierta ocasión se cuenta la historia de un gran hombre como es George Mueller, el famoso líder cristiano de antaño. La historia dice que empezó a orar por 5 de sus amigos. Después de varios meses, uno de ellos llegó a conocer al Señor. 10 años después, 2 más se convirtieron. 25 años después, el 4.º hombre por los cual había estado largamente orando también llegó a los pies del Señor. Mueller perseveró en la oración hasta el día de su muerte, cuando su 5.º amigo, durante 52 años, nunca dejó de orar y de esperar que su amigo aceptara a Cristo. Su fe fue recompensada, pues poco después del funeral de Mueller, el último de los 5 amigos finalmente rindió su vida al Señor. Las respuestas divinas
no siempre son instantáneas. Podemos esperar mucho tiempo para que Dios obre. Sin embargo, si nos basamos en la esperanza de que Dios hará lo imposible y procuramos hacer lo imposible para Él, veremos finalmente grandes cosas. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué estás haciendo para Él? Consideremos el ejemplo de Noé y tomémoslo como una de nuestras inspiraciones. Para terminar, les comparto este pasaje de Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Quiero invitarles a tener un tiempo de oración. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por los ejemplos maravillosos que encontramos en tu palabra. Y especialmente en estos tiempos, Señor, donde la vida es rápida, donde pareciera que todo tiene que estar hecho para mañana, donde a veces, Señor amado, los días pasan y nos vemos perseguidos, Señor, por los días, complicados por los tiempos. Señor, te pido que nos ayudes a ver esta perspectiva de tu palabra. Señor, que tú estás trabajando en tus tiempos en nuestras vidas y que sobre todas las cosas nos invitas, Señor, a perseverar. Señor, muchas personas han comenzado bien, pero lamentablemente no todas han terminado. Y yo te pido, Padre, por mis hermanos, mis hermanas en este día, Señor, para que coloques la perseverancia necesaria, la fe necesaria y la convicción necesaria en tu palabra de esperar en ella conforme a tus tiempos. Señor, bendice a la iglesia aquí en Curarrehue, Señor amado, bendiga a cada familia que la compone, bendiga a sus pastores también, Señor amado, para que juntos puedan esperar, pero también puedan servirte conforme a tu palabra, para que muchos te conozcan. Gracias, Señor, por este tiempo que me permites compartir con ellos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Como les decía al principio, es un placer estar con ustedes a través de estos medios y con la esperanza de que algún día nos veamos cara a cara. Que el Señor les bendiga. Chao.